¿Cómo está el audio? Tania, ¿sí me escucha bien o no? Sí, profe. Trata el servicio social y dejarles. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar dos conceptos importantes para los casos que tenemos ecuaciones diferenciales de primer orden, que no las podemos resolver usando separación de variables, por lo menos tener una idea de cómo es la solución, cómo es la curva que resuelve la de Deo. ¿Listo? Entonces son métodos, uno es un método gráfico que se denomina campo de pendientes, y el otro es un método, digamos, de aproximación numérica, que es el método de Euler, ¿sí? Para hallar las soluciones aproximadas de una DEO. ¿Listo? Entonces, comencemos primero hablando sobre el campo de pendientes. Bien. Si no hay dudas, no hay preguntas, entonces coloquemos aquí título, campo de pendientes. Y al final de esta semana seguramente tendré las notas del quiz. Están interesados, campo de pendientes. Y estos son ideas sencillas. Entonces, ¿de qué trata el campo de pendientes? Entonces, supongamos que tenemos una ecuación diferencial de primer orden, que se puede expresar así, de forma explícita: y' es igual a f de xy. ¿Listo? Es una ecuación de primer orden. Y donde y depende de x, claro. Y es una función incógnita aquí de la de Deo, que depende de x. X es la variable independiente. Necesitamos saber quién es y, que resuelve esta de Deo. ¿Sí? Un ejemplo de una de Deo que se puede escribir así: bueno, y' igual a menos 4 sobre x, es una DO que se puede escribir así. Sí, en este caso f sería este menos 4 de x sobre y. Está de una forma explícita. O y' igual a x por y otra de DO. Todas estas se pueden resolver por separación de variables, ¿cierto? En este caso, f de xy, la que escribo aquí, sería x por y. Y para que quede clara esa notación cuando hablo de una función f, o sí, lo podemos ver con una función en las variables x y y. En este caso, esa función sería x por y, y en este caso de aquí, esa función sería menos 4x sobre y. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra DO de primer orden. En la forma explícita, para hablar en términos generales, pues por eso coloco la expresión. Bien. Por favor, todos escriban presente en el chat para guardar la asistencia. Bueno, teniendo claro eso, esta notación que he puesto aquí, ¿cómo es que la idea es obtener una gráfica, ¿sí?, sin necesidad de encontrar la solución de la EDO o las soluciones? Generalmente existen varias soluciones de una EDO, ¿cierto? Cuando no tengo condiciones iniciales, son muchas las soluciones, una por cada constante. Entonces la idea es que de esta expresión que está aquí, extraer una gráfica. Sí, una gráfica, viendo nomás esto, que me diga más o menos cómo son las soluciones, ya que no tuve forma de encontrarla usando separación de variables. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo tengo una gráfica a partir de esa forma explícita de la EDO? ¿Cierto? Es la pregunta. Entonces vamos a responder eso con un dibujo. Recuerden, esto es el campo de pendiente, es una gráfica, es un dibujo. Entonces uno borra aquí y entonces comienza a recordar el curso anterior, ¿cierto? Cuando estudiamos cálculo diferencial. Entonces decimos, bueno, aquí aparece y'. Recordemos que la gráfica de una función de una variable, pues es una curva que está aquí en el plano cartesiano, ¿cierto? Por un momento, hagamos el ejercicio de suponer que conozco la solución de esta DO, conozco una solución, y entonces la voy a graficar aquí. Y supongamos que conocemos la solución,
que su gráfica es algo así. Listo, por un momento. Este el eje X, eje Y. Entonces, tomemos un punto por aquí, sobre la gráfica de la función. Digamos que este punto es un X cualquiera. 2, 3, 4, 5. ¿Y esta altura qué sería esta altura? Esta altura sería un Y, donde ese Y pues no es más que Y evaluado en X. Y la función evaluada en el punto X me da esa altura. Entonces Y es igual a pues la función Y evaluada en X. ¿Listo? Y bueno, aquí, por este punto, ustedes saben, pasa la recta tangente a la curva. Y estas diferenciables y la derivada existe en cada punto, entonces en cada punto existe una recta tangente. Ahí la dibujé. Listo. Esa flechita amarilla. Toca la curva en ese punto. ¿Qué punto? Pues las coordenadas de este puntito. XY. Donde Y es igual a Y evaluado en X. ¿Sí? Y esa recta tangente tiene una inclinación, ¿no? ¿Ustedes recuerdan la ecuación canónica de una recta? La ecuación de una recta es así. Y igual a mx. M es la pendiente más b. Toda recta tiene una pendiente. Bueno, pregunta. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? ¿Qué me puede decir eso? ¿Cuál es la pendiente? La derivada de la función, ¿cierto? En el punto. Entonces, esta recta tangente tiene una inclinación m, llamémoslo así, que no es otra cosa que y' evaluado en x, ¿cierto? Pero, fíjense en algo. Aquí yo tengo una ecuación diferencial que me está diciendo quién es y' evaluado en un punto x. Porque es que aquí si uno es explícito, recordemos, y es una función que depende de x, entonces esto es y' de x es igual a esta expresión f evaluado en x, y que depende de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Pues que esta derivada no es otra cosa. Y' evaluado en x a pendiente no es otra cosa que la función que tenemos aquí en la EDO, cuando la he escrito de forma explícita, evaluada en el punto de XY, donde estoy, sobre la curva. ¿Sí? No es otra cosa que eso. ¿Por qué? Porque este Y que está aquí es Y de X. Y evaluado en X. ¿Listo? Eso es una observación importante. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, nos dimos cuenta de ese detalle, que la derivada en cada punto de la curva es evaluar esta función en el punto de XY, ¿cierto? Entonces, podemos decir, bueno, ahora supongamos, como nosotros no tenemos la gráfica de la función, porque no logramos despejar Y de esta de O, yo no conozco esta función. Si no la conozco, mucho menos podré graficar esta curva verde. Entonces, borremos esa curva verde, que yo no conozco la función en realidad. Entonces, la borro. ¿Y qué me queda? Me queda el puntico y esa flechita. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que yo no conozca la gráfica de la función, en cada punto del plano, yo puedo dibujar una recta tangente, un segmentico, un pequeño segmento, que va a corresponder a la recta tangente en ese punto, a una de las soluciones de mi EDO. ¿Sí me hago entender? Entonces yo puedo venir y decir, bueno, voy a escoger un punto arbitrario por acá. Voy a escoger por acá otro punto, digamos, aquí. Entonces, digamos que este punto tiene una coordenada x0, y sub 0. ¿Cierto? Pensemos eso como una condición inicial. Entonces nosotros decimos, si la EDO tiene una solución que pasa por este punto, entonces yo puedo evaluar f en x0, y sub 0, y me da la pendiente de la recta tangente a esa solución particular en ese punto. Entonces yo puedo trazar aquí otro segmento. Y pues puedo hacer todo del mismo, digamos así. Vemos que el segmento, aquí la función va como creciendo. ¿Sí? Y en cada punto, yo puedo hacer una flechita, en cada punto del plano, una flechita. Más o menos que vemos que la flechita, en la mitad de la flechita,
es el punto donde yo estoy analizando. Y si alguien escoge otro punto por acá, yo puedo evaluar eso en la función de dos variables que tengo, eso me da una pendiente y más o menos yo puedo trazar otra flechita. Y así puedo llenar el plano cartesiano de flechitas, ¿sí? Muchas flechas. Entonces, por ejemplo, yo coloco otra flecha y me doy cuenta que eso tiene una regularidad, ¿sí? Después por acá las flechas son así. Por acá las otras flechas pueden venir como subiendo. Por aquí así. Entonces, cuando yo veo que, cuando yo dibujo el campo de pendientes, claro, esto no lo vamos a hacer. Aquí estoy haciendo una caricatura para mostrar cómo funciona. Pero nosotros vamos a usar GeoGebra. Ahorita les muestro cómo usar los que no están acostumbrados. GeoGebra online. No tienen que descargar ni siquiera la aplicación. Es muy sencillo. Entonces nosotros podemos obtener una gráfica así, solamente introduciendo la función f de x, y, cuando he escrito la de DO de forma explícita. Entonces GeoGebra le genera ya estas flechas en el plano. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que por el análisis que acabamos de hacer, si uno logra ajustar una curva que más o menos pase por aquí, por esta flecha y esta, ¿sí? Esta es una solución de la de DO. ¿Listo? Porque en cada punto las flechitas son rectas tangentes a esta curva verde. Entonces esa sería una solución. Más o menos así serían las soluciones de la EDO. Gráficamente logramos esa representación más o menos. Por ejemplo, aquí por aquí como que pasa otra solución porque miren las flechas como son. Miren. Y viene y baja acá. En el eje X parece que es otra solución. Y así puedo generar muchas soluciones. O puedo, digamos, trazar una curva que es aproximadamente una solución de la EDO. ¿Listo? Logro visualizar eso. Entonces, esto se denomina, esta gráfica con todas esas flechitas, se denomina el campo de pendientes. Bien. Veamos cómo graficar campo de pendientes. Entonces, permítanme un segundo, yo busco aquí GeoGebra online. A ver si... Aquí. Ustedes colocan aquí. Muy fácil. GeoGebra, ustedes buscan en Google. GeoGebra. Campo de direcciones. Está aquí. Colocan GeoGebra campo de direcciones. Y listo. Pero aquí el primer link o el segundo también sirve. Le dan clic ahí. Listo, él ya les muestra un campo. Bien. Nosotros podemos dibujar el que queramos. Por ejemplo, pensemos, primero hagamos uno aquí, hagamos primero aquí unas cuantas flechitas y luego lo corroboramos en GeoGebra. Entonces pensemos en esta EDO, ¿sí? Digamos, este tipo de preguntas. Dibuje o este tipo de ejercicios. De la EDO voy a dejar el espacio para escribir la mano. ¿Qué pasa por los puntos, digamos, bueno, qué pasa? No, por los puntos. Por los puntos, digamos, 1, 1 y 0,2. Vamos por esos dos puntos. Sí. Digamos que la EDO es la siguiente. Y' igual a X por Y. ¿Listo? Esta se puede resolver por separación de variable, pero solo por ilustrar cómo dibujar un campo de pendientes. Y' igual a X por Y. Escribamos aquí más grande eso. Supongamos que no la podemos resolver o que no sabemos separación de variable o que simplemente queremos mirar su campo de pendientes.
Queremos ver cómo son las soluciones. ¿Sí? Gráficamente, más o menos. Entonces, en este caso, ¿quién sería la función de dos variables? Entonces, en este caso, f de x, y es x por y. La teoría que hablamos hace un momento. Ojo que ya la de 2 está en forma explícita, ¿no? Ya está despejado y', pues. Listo. Ahora, ¿cuánto es esta función de dos variables evaluada en los dos puntos que me dicen? ¿Cuánto es f evaluado en 1, 1? Es 1, ¿cierto? Y f evaluado en 0, 2. Es 0 por 2, 0. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo dibujo el campo? Pues tengo que hacer el plano cartesiano. Y también aquí hago una flechita. El eje Y, eje X. Y primero que todo ubico esos dos puntos en el plano. ¿Sí? O sea, aquí está el punto 1, 1. Por aquí. ¿Listo? Y después ubico el punto 0 en X, 2 en Y. Por aquí está. Altura 2. Digamos que este es el punto. ¿Listo? Y ahora sí. Cuando evalué la función, o sea, f de x, y en 1, 1 me dio 1. ¿Qué quiere decir? Que por aquí pasa una solución cuya recta tangente tiene inclinación 1. Entonces yo hago una flechita con inclinación 1. ¿Sí? Más o menos. Esto es una caricatura, ¿no? Si yo quiero ser explícito, digo, lo que yo quiero decir es que esta flechita tiene pendiente 1. ¿Listo? Y por el punto 0, 2 pasa una flechita con pendiente 0. Entonces, ¿cómo es esa flechita? ¿Hacia dónde apunta? Si la inclinación es 0, quiere decir que es horizontal. ¿Sí? Esta tiene pendiente 0. Y ahí dibujé mi campo de pendientes, pero dibujé solamente en los puntos que me indicaron, el 1, 1 y el 0, 2. Bien. Si yo continúo dibujando en más puntos, genero lo siguiente. Vamos a ver aquí en GeoGebra. Entonces coloquemos aquí, en esta esquina, coloquemos la función que estamos graficando, que es x por y. ¿Listo? Le damos enter ahí. Listo, entonces miren lo que me muestra GeoGebra. ¿Puedo hacer un zoom aquí o no? Miren el campo. ¿Listo? No se ve bien, entonces podemos mover por aquí esto. Y para que se vean la densidad sea mayor. Y haya más flechitas o más segmentos. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, nosotros graficamos qué flecha, digamos, esta que pasa por acá, 0,2, miren que es horizontal este segmento. Y dibujamos uno en el punto 1, 1, 1, digamos, como por aquí. Quieren, escojamos este, mire que va subiendo, ¿sí ven? Hicimos solo esas dos, de la cantidad infinita que hay, ¿no? Entonces, esto nos muestra más o menos cómo son las soluciones. ¿Listo? Sin necesidad de recurrir, pues, a encontrar las formas explícitas. Inclusive GeoGebra aquí le puede trazar una solución que encaje en esas flechas. Por ejemplo, miren, dice, esa curva encaja más o menos en ese caminito que va definiendo los segmentos. Esa es una solución. Otra solución es la que está sombreada aquí, la solución B, que es el mismo eje X, es solución también. ¿Por qué? Porque miren, si yo evalúo esta función de dos variables, x por y, en puntos que están sobre el eje X, eso siempre me va a dar 0. Entonces, por aquí todas las flechitas tienen pendiente 0. Entonces, miren el camino que definen.
¿Esto qué me está sugiriendo? Está sugiriendo que yo puedo trazar la siguiente curva que encaje ahí, que siga ese camino, ¿cierto? Y que esa solución, por ejemplo, en este caso, el eje X es cuando y vale 0. Entonces estaría diciendo que esto es una solución de la E de O. ¿Listo? Y así, alguna otra curva será solución, como la que trazó GeoGebra acá. Sí. Él encajó más o menos la curva en el caminito que definen esos segmentos, pero no nos dice cuál es la forma funcional. No nos dice si esto es una exponencial o qué forma tiene. ¿Listo? Mire, aquí trazó otra solución más abajo. ¿Sí? Y aquí uno puede decir, ¿para qué servirá esto? Bueno, entonces, uno puede medir la longitud de los segmentos aquí. ¿De qué longitud usted quiere verlo? Y aquí, ¿cuántos? Sí, muy poco, muchos. Mucho es así. Listo, ese es el campo de pendiente. Entonces tenemos soluciones aproximadas. Listo, y aquí yo pues puedo mover, colocar cualquier otra función. Bueno, pregunta hasta aquí. ¿Sí se entiende el concepto? Bueno, aquí yo Sí, profe. dije y igual a 0, y igual a 0 es solución. Ok, veamos qué solución. ¿Será que y igual a 0 sí satisface la E de O? Una solución que nos arroja el campo de pendientes sin tener que hacer ninguna cuenta. ¿Sí? Veamos si en efecto es solución. ¿Cuánto es la derivada de y? Si y es igual a 0, o sea, y es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. O sea, y' es igual a 0. Y por otra parte, ¿cuánto es x por y? X por y es x por 0, igual 0. Conclusión, que x por y es igual a y', porque 0 es igual a y' también. Se satisface la igualdad con esa solución, ¿sí? Y igual 0. Es decir, que es una solución estacionaria. ¿Listo? Soluciones estacionarias. Bien. Inclusive, nosotros podemos, usando el campo de pendientes, podemos conocer el comportamiento asintótico de las soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución, un comportamiento asintótico, quiere decir, me interesaría saber si el límite, cuando x tiende a infinito, de la solución también es infinito o tiene alguna asíntota vertical. Entonces, estos límites, si no nos puede, ese comportamiento nos lo puede decir el campo de pendiente. Si es que estamos analizando un modelo donde nos interese eso, ¿sí? Que puede ocurrir, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el modelo de caída libre con resistencia, con la resistividad, en nuestro caso era estamos preguntando sobre la variable de estado, era la velocidad en el instante de tiempo t, ¿sí? Y en ese modelo descubrimos que existe una velocidad terminal, ¿no? Es decir, que cuando el tiempo tiende a infinito y dejamos que el cuerpo caiga indefinidamente, él adquiere una velocidad terminal. No aumentar indefinidamente, sino que llega a un límite y ahí no sobrepasa. Sí, por efecto de la resistencia. La resistividad no la deja avanzar más allá de este valor. Bien. ¿Por qué? Porque la resistividad asumimos en el modelo que era proporcional a la velocidad, ¿sí? Pero en sentido contrario al movimiento. Entonces, la partícula está sometida a la fuerza de resistencia y a la fuerza de gravedad, que es constante siempre, hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la velocidad en algún momento, pues, esta flechita empieza como a comportarse así, empieza a mover, ¿no? Ella es pequeña. Cuando la velocidad es pequeña, a medida que la velocidad va aumentando,
Ella empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que estabiliza con la fuerza de gravedad, digamos. No le deja, pues, obtener una velocidad indefinida, sino que ya llega a este límite. Llamamos velocidad terminal. Entonces, ese comportamiento asintótico lo podríamos analizar sin resolver la EDO, simplemente observando el campo de pendientes. ¿Sí? Nos ahorraríamos un gran trabajo, ¿no? Entonces, también el campo de pendientes tiene esa ventaja. ¿Listo? Por ejemplo, aquí podemos ver que hay como dos tipos de soluciones. ¿Sí? Esta EDO, las que son estrictamente positivas, que miren que hay unas curvas hacia arriba, y las que son estrictamente negativas. ¿Sí ven? Parece que sí, parece que no existen soluciones. Miren ustedes bien, no hay soluciones que sean positivas y negativas al mismo tiempo. Es decir, si toma un valor negativo, miren el campo de pendientes, ya todos los valores que toma la función es negativo, no pasa. O sea, no ocurre lo siguiente. Toda esta información puede ser importante. Depende del modelo que estemos analizando, pero las soluciones son como de esta forma. Vienen y hasta aquí ya bajan. No pasa eso. No hay una solución que atraviese el eje X así. Este corte no ocurre. ¿Listo? O está hacia arriba o hacia abajo. Y está la única que es así, y igual 0. Y estos son los tipos de solución. Claro, es más ancho, más angosto, dependiendo de condiciones iniciales, ¿no? Hay otras que son más gruesas acá, y se acercan más. Pero todo depende de las condiciones iniciales. Pero lo que digo es que ocurre este fenómeno. O está por encima o está por debajo del eje X, una solución. Es decir, que una solución de esa EDO, y de X, si yo igualo esta expresión a 0, esta ecuación no tiene solución. No tiene solución. Si es una solución que sea distinta de la trivial, es decir, de y igual 0, que ya probamos que es la solución. Entonces, esta ecuación no tiene solución para las demás. Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, no tiene solución si y es distinto de 0. Entonces las funciones no cruzan el eje X. No. Si eso tuviese solución, quiere decir que en algún punto y vale 0 y cruzó. Pero eso no ocurre según todo eso el campo de pendiente, ¿no? Mírenlo de nuevo. Listo. Y nosotros inclusive podríamos verificar lo que es, en este caso, como una EDO tan sencilla. Podríamos resolverla por separación de variables y ver si esto que estamos deduciendo aquí es cierto o no. ¿Listo? Los comportamientos asintóticos, ¿cómo son? Si X tiende a infinito, miren que estas soluciones también tienden a infinito. Si X tiende a infinito positivo, la solución tiende a menos infinito. Y si X tiende a infinito negativo, esta solución tiende a menos infinito de todos modos. ¿Sí? Miren además algo, que existe como una especie de simetría de las soluciones. Si ven ustedes que lo que está en el lado derecho del eje X es como parecido a lo que está al lado izquierdo. Perdón, lo que está al lado derecho del eje Y. ¿Sí? Está al lado, es igual a lo que está al lado izquierdo. O sea, parece que las soluciones son funciones pares. ¿Sí? Es una función par. Una función es par cuando al evaluarla en X y en menos X da lo mismo. ¿Sí? O sea, F evaluado en X es lo mismo que F evaluado en menos X. Eso es una función par. Ejemplo de una función par, las parábolas, ¿no? Fx igual a x cuadrado, o escribamos y igual a x cuadrado. Esta función evaluada en menos 2 y en 2 es lo mismo. ¿Y cómo es su gráfica? Es simétrica con respecto al eje y, así.
¿sí? Lo que está al lado derecho del eje Y es igual a lo que está al lado izquierdo. Parece por este campo de direcciones que además las soluciones son simétricas. Ocurre lo mismo arriba, miren. Bien, por curiosidad resolvamos la de DO. Entonces, recuerden que es de Y, de X, igual a X por Y. Si la resuelvo separando variables, me quedaría que de Y que está multiplicando pasa de ir al otro lado, lo puedo escribir así. Y el de X que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Es igual a X por DX. Resolvamos la de DO a ver si todo eso que concluíamos es cierto o no. Integremos aquí, integremos acá. La integral del lado izquierdo es logaritmo natural del módulo de Y. Y acá en el lado derecho da X a la 2 sobre 2, más alguna constante. Luego, lo que ustedes ya saben, tomamos exponencial a los dos lados para despejar Y. ¿Sí? Exponencial de eso, exponencial de esto aquí. ¿Y qué concluimos? Que el módulo de la solución, valor absoluto de X, de Y, perdón, es igual a E a la X2 sobre 2, usando propiedades de exponencial, por E a la C. C es cualquier constante, E a la C es cualquier constante positivo o negativo. ¿Listo? Y aquí una observación cuando uno tiene valor absoluto. ¿Sí? Si me dicen que el valor absoluto de Y es igual a A, sí, donde A se supone que un número mayor o igual que 0, ¿no? Porque el valor absoluto solamente arroja valores positivos. Pues si toma un número negativo, si recibe un número negativo, vuelve positivo. Si es positivo, lo deja igual. Entonces, ¿cómo trabajamos con el valor absoluto? Puedo quitarlo, pero eso quiere decir, si me dicen que el valor absoluto de Y es igual a A, quiere decir que Y es igual a más A o a menos A. ¿Sí? Porque en los dos casos, si Y es igual a menos A, su valor absoluto es A. Y si Y es positivo ya, A, el valor absoluto también es A. Listo, todo aquí yo puedo decir que Y es igual a más o menos exponencial de C por E a la X 2 sobre 2. Listo. E a la C es positivo. Y es una constante cualquiera que le va a llamar, bueno, es una constante cualquiera positiva. Pero como le coloco un más o un menos, yo puedo decir que la solución es Y igual a K por E a la X 2 sobre 2, donde K es un número real, ya sea positivo o negativo. ¿Sí? Como ahí tenía un más y un menos, entonces K es cualquier cosa. Es un número real. Entonces, fíjense lo curioso. En efecto, estas soluciones son simétricas con respecto al eje Y. Bien, ¿por qué? Porque miren que aparece ese X al cuadrado sobre 2. O sea que esta función da lo mismo valorarla en X o en menos X. Que aquí aparece elevado al cuadrado. ¿Listo? Además de eso, si este K es positivo, la función siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la exponencial siempre es mayor que 0. Si K también es mayor que 0, esa constante, entonces esa multiplicación ahí siempre me va a dar positivo para todo X. Entonces esta solución va a estar por encima del eje X siempre. Y si K es negativo, más por menos, menos. O sea, acá sería negativo. Entonces esta multiplicación aquí siempre sería un número estrictamente negativo. Entonces estaríamos hablando de todas las soluciones que están por debajo. Bien. Y todo eso se ve aquí en el campo de pendientes. ¿Sí? Esa coherencia entre la solución exacta y la forma funcional y la gráfica. ¿Listo? Por ejemplo, esta de abajo es cuando K es negativo. La de arriba es cuando K es positivo. Y la que es el eje X es cuando K vale 0. Me da Y igual 0. Bien. Eso es el campo de pendientes. Un concepto sencillo, pero bastante útil. ¿Pregunta hasta aquí?
No, No profe. estuvo, No, profe. estuvo- Para hacer, estuvo claro. para hacer el dibujo siempre es no necesidad de derivar, sino reemplazar en el f, x y y. ¿En qué caso? Por ejemplo, en este nosotros colocamos f, x y y, ¿no? Y reemplazamos el 1 y 1 y el 0. Sí. Sí, es cierto. O sea, el EO no lo resolvimos en sí, o sea, la derivada no lo resolvimos en sí. No, solo calculamos el campo de pendientes y ya, colocando aquí la función. Bueno, yo grafiqué 2 puntos porque a veces, si en un parcial o en un quiz nos dice grafique solo el campo de pendientes en esos 2 puntos, o sea, los 2 segmenticos, uno lo hace a mano, pero ya si le piden todo el campo, hay que usar GeoGebra, ¿no? Además, uno a mano no puede dibujar todo eso, no es tan sencillo hacerlo como para que se note como en la curva, tiene que hacerlo con muchos puntos. Es un trabajo, tiene que tener una hoja primero como esta que se ve aquí, con cuadritos. Y usted en cada puntico tiene que hacer el campo de pendientes y tiene que colocarle la pendiente que es. La inclinación 1, ¿cuánto es? La inclinación 2 es un poquito más. Entonces, hacer eso no es tan fácil. Pero si nos piden un puntico nomás, en un puntico o 2 punticos, sí lo podemos hacer así como lo hice yo. Permítame un segundo acá. Aquí no me quiere escribir. Me aparece este alfa aquí, ya no lo puedo borrar. Es que él va ahí. Colocar otra función, a ver, y por... Mire esta de y de x igual a y por 3 menos y. Miren el campo de pendientes como dio. Entonces miren que hay como 3 tipos de soluciones. Vamos aquí esto a ver. Miren inclusive, miren esta altura. En esta altura 3, esta línea punteada. Eso que me está diciendo que y igual 3 es una solución estacionaria, ¿no? Y igual a 3 es solución. Y noten que hay como 3 tipos de soluciones. Por acá me está diciendo que y igual 0 es otra solución. Y es claro, si miran la de DO, se darán cuenta. Y lo otro es que las soluciones están así. Unas que vienen bajando, otras que están entre las 2 asíntotas. Está ocurriendo algo como esto. Ahorita apenas se corte la llamada, yo les envío el otro link enseguida. ¿Listo? Para que hagamos un poquito más temprano hoy, ya que tengo que hacer una reunión ahorita. ¿Listo? Hoy no vamos a hacer descanso, no vamos a hacer el ejercicio de en la mitad, la pausa. Pero miren que en ese campo que dibujé, las soluciones son como así. Unas vienen como bajando y se encuentran aquí con esta asíntota, y las otras vienen así. Y se encuentran acá. Y las otras vienen como así. Son 3 tipos de soluciones, ¿no? Depende de la condición inicial. ¿Sí notan? Entonces, todo eso es gracias al campo de pendientes que nos ayuda a esa visualización ahí. Bueno, ¿preguntas? Entonces, enseguida vamos a hablar sobre el método de Euler. Sí, otro método, un método numérico ahora. Esto es algo gráfico. Ahora hagamos un método numérico. Bien. En 5 minuticos seguimos. Una pequeña pausa nomás.